¿Cómo están ustedes? Comenzamos tardíamente, se nos complicó el tránsito, se nos complicó la vida, se nos complicó hoy, pero ya estamos aquí. A ver, yo no me escucho, ¿qué pasa? ¿Mi aparato no anda? Ahí anda. Qué fácil poner las conexiones cuando uno llega a tiempo, cuando uno anda a las corridas, pasan todas estas cosas. Bueno, no digo novedad, el tema del día, además de la marcha de todos los miércoles, la represión policial, todas esas cosas, es las declaraciones, en realidad, más que la designación, que todavía no se concretó, supongo yo, lo conversaba con varios expertos, supongo que ya la Argentina dio el plácet para que el señor Lamelas, o el doctor Lamelas, porque parece que es médico, sea el futuro embajador argentino el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina. Estuvo en la audiencia de conocimiento, información, y para que el Senado de Estados Unidos le apruebe los pliegos, y se mandó una serie de declaraciones realmente sorprendentes, porque no se suele destilar, pero parece que es el estilo Trump, ¿no? El problema de la Argentina es que hay 23 provincias, y en realidad no es un problema, dijo después, sino que cada una de ellas tiene su propio gobierno, este gobierno podría renunciar con los chinos, esto puede contribuir a la corrupción, y bueno, uno de sus roles dice que va a ser viajar por todas las provincias, tener un diálogo, bueno, dijo un montón de cosas, entre ellas que se va a asegurar que CFK reciba la justicia que merece, en el sentido, creo, de que reciba el castigo que él cree que merece, y un montón de cosas más. Bueno, pero como siempre solemos decir, el slogan del conductor de este programa, le preguntamos a los que saben. Lo tengo en línea a don Franco Luciati, que estuvo en Cancillería, es investigador, es historiador, analista de política internacional, como para que nos dé un panorama o nos enseñe en todo caso, ya que es investigador del CONICET también, cómo hay que mirar esto. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la introducción. La verdad es muy claras las coordenadas. Una aclaración, digamos. Yo no pretendo enseñar, ¿no? En todo caso, digamos, vamos a compartir, ¿no? Miradas, análisis. Solamente esa aclaración, digamos. Permitime, José, porque me parece como demasiado que yo les proponga, digamos, enseñarles sobre algo que además también se torna bastante evidente, ¿no? El tenor de las palabras de Lamelas aclara bastante el panorama. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Porque recién veía justamente un reportaje que le hacían los muchachos de C5N a Diego Guelar, que tiene enorme experiencia en esto, obviamente, fue 5 veces embajador en distintos lugares, entre ellos Estados Unidos y China, nada más y nada menos, y decía, bueno, esto no hay que sorprenderse, además él comparte, creo que en buena medida, los criterios de política en general, de Milei y compañía. No hay que sorprenderse porque esto representa a Trump. Esta es no es nada más ni nada menos que un trumpista puesto en el cargo ese, y nosotros, la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros, no? Si esto es tan común en el mundo, en la historia del mundo, ¿qué diría el cardenal Richelieu? ¿O qué diría algún otro estadista dedicado a la diplomacia y a la diplomacia de alto nivel entre estados en guerra? Como, digámoslo, ¿no? ¿Están en guerra? Mirá todo el lío que te armo. ¿Están en guerra China y Estados Unidos o no? Qué interesante eso, José, que mencionas, ¿no? Porque uno que por ahí tiene interés, ¿no? En esas novelas históricas donde aparecen esas figuras como Teherán, como Metternich, como Kawar, bueno, vos sabés que lo hice bien. Bueno, me parece que el escenario que nos toca convivir es bien distinto, ¿no? Bien diferente. Quizás tenemos que acostumbrarnos a este tipo de diplomacia, ¿no? No digo en el sentido, digamos, de aceptarlo, sino entenderlo como parte de la práctica política, ¿no? Esto que vos también bien mencionabas, digamos, un estilo bien definido, el estilo de Trump. Igual, no, más allá de Trump y del estilo de Trump, también esta forma descarnada, ¿no? de plantear los objetivos
de Estados Unidos, ¿no? De llevar los intereses de Estados Unidos al mundo, en este caso a la Argentina, ¿no? Como lo planteó esta figura, ¿no? Exponiendo ante el Congreso de Estados Unidos, es una realidad, ¿no? Es eso justamente, es explicarle al Congreso, a los representantes de Estados Unidos, cuáles son los objetivos que va a trazar él, eventualmente si le toca ser, digamos, embajador, porque bueno, la pregunta tuya también, ¿qué va a hacer la Argentina, ¿no? Al respecto. Sí, pues. Bueno, desde mi punto de vista, digamos, hay que rechazar el plano la posibilidad de que alguien que ni siquiera jugara la forma asuma esa responsabilidad en nuestro territorio, ¿no? Aparte, digamos, es violatorio de nuestra Constitución, ¿no? Alguien que ya plantea desembolsadamente que va a intervenir en los asuntos internos nuestros, ¿no? En la justicia, en lo que plantea la justicia es gravísimo, ¿no? Plantea abiertamente que viene a hacer lobby. Bueno, sí, dice claramente en un párrafo que va a intervenir en las elecciones de medio término para garantizar la continuidad, no me acuerdo exactamente cómo es ayudar a Milei a llegar al fondo de su gestión, no, es asegurando manifiesto las elecciones de medio tiempo. Pero redondeando esto que planteaba, digamos, que tampoco es algo propio del estilo de Trump en su totalidad, no hay como una continuidad, que también tiene que ver con el mundo al cual nosotros asistimos, ¿no? Vinculado a esto, que recién también decía, digamos, a nosotros por ahí nos gusta la novela histórica, vemos esas figuras, esos relatos, y esto, bueno, está totalmente desprovisto de toda sofisticación. Pero bueno, cuando nos enteramos que Estados Unidos hacía espionaje a Merkel, a Dilma Rousseff, al primer ministro británico, a propios y ajenos, ¿no? Muchos antes de esa situación, digamos, a quien planteaba algo de esas características lo tachaban como conspiranoico, ¿no? Pero bueno, efectivamente, este mundo desprovisto de toda esa sofisticación es el mundo, digamos, que se nos presenta, que se nos manifiesta, y que tiene estas características. Pero bueno, muchos se lo atribuyen a Trump, pero me parece que es un fenómeno propio de esta época, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Bueno, yo creo que es claro también, digamos, y planteate un debate hacia dentro de nuestra sociedad, porque no son pocos los que van a desfilar por la embajada o instrumentos alternativos de la embajada norteamericana en Sí, pues. Trump, ¿no? A hacerse los sonsos, ¿no? Y uno no puede hacerse los sonsos frente a posicionamientos donde justamente, no sé, en el caso de la justicia, vuelvo a insistir con eso, ¿no? Porque nuestra Constitución define que nuestro funcionamiento es republicano. Sí, y la pues. base de la República es bien clara al respecto, ¿no? Es que ningún órgano, digamos, de la justicia también se haya planteado, se haya posicionado frente a esto, también es grave, ¿no? No solamente esto lo decía recién los comunicadores, todo el séquito que desfila en la en la embajada, ¿no? El planteo también va a otro nivel, no puede ser que solamente el Congreso Nacional sea, o elementos del Congreso Nacional, representantes del pueblo argentino sean los únicos que se manifiesten ante esto. Me parece que es un problema, digamos, entero de la Argentina. Por lo menos esa es la mirada que tengo yo, digamos, frente a qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Parece que tiene que haber un repudio muy fuerte, sostenido, y caracterizar esto como algo inaceptable, porque realmente algo inaceptable. Perdón, no sé si me extendí demasiado en este análisis, pero la verdad es algo bastante visceral lo que me realiza, bastante. Vos que tenés que enseñás además historia internacional, y conocés profundamente lo que es China en la historia. ¿Cómo va a tomar China esto? Que en un estilo, y explicarlo, absolutamente diferente al de Trump, ¿no? Los chinos no hacen estas cosas. Bueno, José, la embajada china en Argentina se pronunció al respecto, fue bastante clara, parece que eso es interesante, ¿no? Como fuente, como algo que uno puede acceder de manera directa y de lo que se pueden sacar conclusiones. Sí, le dijo que deje de hablar de la Guerra Fría. Sí, fue buenísimo, además también, digamos, el discurso de este personaje, ¿no? Asociando la corrupción a la política exterior china. ¿No? Todo ese imaginario que se construye en torno a las
a la potencia de las inversiones chinas, al estilo que plantean del win-win, ¿no? Un estilo de promoción de infraestructura que es beneficiosa para las múltiples naciones donde intervienen en esos proyectos. Bueno, para que Estados Unidos es corrupción, ¿no? China se posicionó muy rápidamente al respecto y bueno, el cierre de ese documento, que es muy interesante en general, concluye, como bien vos definís, ¿no? Planteando una discusión respecto a la intención de Estados Unidos de introducir al mundo dentro de una nueva guerra fría, donde evidentemente los únicos que ganan, o quienes pretenden ganar a través de eso, son los intereses norteamericanos. Sí, pero... En términos generales, digamos, tampoco está mal que sea así, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos involucra a todo el mundo, Estados Unidos, con esas definiciones, en algo que bueno, no todos vamos a ganar. Ahí también se diferencia, digamos, las intenciones de la política china, no de la política norteamericana. En Estados Unidos, que nos introduce un escenario de una nueva guerra fría, y una China que, bueno, intenta ir por otro lado. Sí, me parece un claro consejo. Yo repito casi como un slogan, ¿no? En todo este artículo: la Argentina no debe convertirse en un campo de batalla para la lucha entre grandes potencias. O sea, nos estamos metiendo gratuitamente por ahí en un montón de líos que nos exceden y que, como en el caso de los problemas de Medio Oriente, pueden convertirnos en blanco de nuevo de ataques que no podemos prevenir, controlar, ni siquiera después castigar, ¿no? Bueno, coincide, digamos, es una intención deliberada, aparte también, nuevamente, digamos, este personaje se manifestó al respecto, ¿no? Cada una de las cosas que va planteando José va abriendo estos pronunciamientos que ha hecho este personaje y bueno, si él cumple con los objetivos que dice abiertamente que se propone, que además son convergentes con la política de Estados Unidos y la que las va a potenciar, nos vamos a ver involucrados dentro de un escenario que es ampliamente perjudicial para Argentina. Quizás no en lo inmediato, también esto uno puede pensar, ¿no? Que probablemente en lo inmediato, como muchos dicen, bueno, probablemente existe una ayuda con respecto a lo que sucede en el Tribunal de Nueva York, y la situación de IPF y el respaldo y todas esas cosas, digamos, son muy de corto plazo. Pero las consecuencias de toda esta política en términos generales, este alineamiento con Estados Unidos, yo creo que va a ser para la Argentina, si esto continúa y, como digo, si cumplen los objetivos de lo que este hombre plantea en el Congreso de Estados Unidos, va a ser en la Argentina. ¿Qué crees que van a decir? Hasta ahora se pronunciaron 3 gobernadores, ¿no? Para los gobernadores por ahí puede ser una tentación decir, bueno, hago negocios con Estados Unidos. Me parece que se cortó la comunicación con Franco. Muy bien. Si tú pensaba en función del artículo 124 de la Constitución, ya saben que ustedes, mis oyentes de todos los días, que a mí me gustan las teorías conspirativas. Entonces, el señor que va a ser embajador de Estados Unidos dice, yo voy a recorrer todas las provincias, voy a conversar con todos los gobernadores, porque Argentina es un Estado federal, pero además, después de la reforma constitucional del 94, el 124 de la Constitución permite que las provincias firmen tratados internacionales, firmen acuerdos internacionales, mientras no afecten el crédito público de la nación, etcétera, etcétera. Y solamente con conocimiento del Congreso, o sea, que ni siquiera ese acuerdo tiene que ir a parar al Congreso de la Nación, salvo para tomar conocimiento. En una de esas, esto es una tentación también de aprovechar y firmar tratados, acuerdos internacionales de Estados Unidos con cada uno o con alguno de los estados argentinos, y no sé hasta dónde eso, en una de esas, no puede promover hasta el desmembramiento futuro del nuestro Estado federal. Creo que retomé el contacto con Franco. Sí, Franco. Sí, acá estoy, José. Sí, bueno, lo que acabo de escuchar es gravísimo. Me quedé en este momento, en aquel momento donde decía, bueno, la política de Estados Unidos, o la que va a llevar adelante, la que propone llevar adelante este personaje en el Congreso de Estados Unidos, tiene mucho que ver cuando indica lo que identifican en China como esa política del enemigo. También mucho de lo que ellos se proponen realizar para vacunar justamente lo que ellos identifican como una ofensiva a China. Entonces, cuando él habla de la corrupción, ¿no?
y cuando yo también digo que van a salir a vacunar a cada una de las provincias, Sí. esos gobiernos, bueno, hay que Sí. pensarlo, ¿no? Yo no estoy diciendo que Estados Unidos va a promover a través de este personaje actos de corrupción. No, él para dice, y pero los gobernadores se podrían sentir identificados. Che, está diciendo que somos corruptos, porque la presencia china, y no me acuerdo cómo dice, pueden contribuir a abrir la corrupción por parte de los chinos. O sea que si los chinos vienen y hacen un acuerdo con alguna provincia, están promoviendo la corrupción. Ahora, si viene Estados Unidos y lo hace, bueno, no, es otra cosa. totalmente, que además es lo que va a hacer. Sí, pues sí. Insisto en este fenómeno de proyección, lo analizo desde el punto de vista psicológico. Pero bueno, uno cuando tiene que analizar, digamos, se provee de todas estas herramientas, y considero que en este caso, digamos, bastante interesante, ¿no? Verlo de esa perspectiva. El tipo está avisando qué es lo que va a salir a hacer. Sí, por eso te digo yo que soy afecto a las teorías conspirativas. Digo, en una de esas lo que viene es a negociar con cada provincia, porque el 124 de la Constitución lo permite. Las provincias pueden celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación. No van a hacer, porque la política exterior de la nación es totalmente alineada a Estados Unidos. Y no afecten a las facultades delegadas al gobierno federal, con conocimiento nada más del Congreso. No necesitan ni siquiera aprobación. Así que en una de esas empezás a ver acuerdos de Estados Unidos con Mendoza, que el gobernador de Mendoza ya hace rato quiere ser independiente. Así que podés tener algunos gobernadores interesados en celebrar acuerdos con Estados Unidos. Sí, coincide también con todos los que desfilan por esos instrumentos con los que cuenta Estados Unidos para seducir e impulsar su política. No insisto, vuelvo a repetir, AmCham es un desfiladero de todas esas figuras, ¿no? No digo que esté mal, digamos, no digo que, digamos, un gobernador o un presidente de la nación tenga que tener política para todos los sectores, pero bueno, digamos, en este caso y bajo estas condiciones estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por eso a uno se le prenden las alarmas, porque es como yo coincido en la mirada que vos planteás. Digamos, esto arranca en estas condiciones y en esta convergencia, ¿no?, entre la orientación de la política del gobierno y la propuesta de los Estados Unidos para la Argentina. Y si uno analiza cada uno de los avances que se van desarrollando, ¿no?, desde el gobierno, la debilidad que va digamos, envolviendo a la figura del presidente. Es una figura que digamos, desde el punto de vista se me corta. Me pregunto, si arrancamos por ahí, digamos, y seguimos con todos los instrumentos de alcance federal y de fortalecimiento de la centralidad del Estado, bueno, hay que preguntarse, digamos, cómo puede llegar a responder la Argentina de un sentido federal y del poder central a un efecto centrífugo como vos planteás, ¿no? Porque estos vienen a llevar adelante un efecto de esas características. Desde el punto de vista de sus intereses, insisto, tampoco me voy a poner a cuestionar, digamos, la política de ellos. Lo que sí me pongo a cuestionar es la política nuestra para dar una respuesta a eso. Y creo que en ese sentido nos vamos a encontrar muy débiles si esto continúa profundizándose. Gracias, Franco. Vamos a seguir conversando, porque esto seguramente da para mucho más y para ver cómo... Un placer, José, y espero que mucho de esto que hemos analizado como escenarios y proyecciones queden en eso y no se cumplan y estemos absolutamente equivocados. Y que comience todo esto de una respuesta fuerte del Congreso, que tiene atribuciones en política exterior, que se ponga firme, que el Poder Ejecutivo tome nota y que sea inaceptable que un embajador de Estados Unidos en la Argentina se mueva de esa manera y que, bueno, que cambie la figura y que vuelva a arrancar todo. Esperemos que todo eso suceda y no todo lo que hemos estado hablando, digamos, como escenario, pues insisto, no es algo agradable para ninguno de los argentinos, ¿no? Ojalá que ocurra. Yo soy pesimista, ¿qué querés que te diga? Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Hasta luego. Bueno, esto va a dar para rato largo, ¿eh? Así que vamos a